¿Cómo afecta el incremento del 12% del IVA al 15% este 1 de abril, que ya es una realidad? El economista Fausto Ortiz nos tiene el dato, dejaba el cuestionamiento. ¿Cuáles son esos productos de la canasta básica que no van a sufrir este incremento? Claro, uno podría clasificarlos como alimentos, básicamente. Alimentos, sobre todo, mientras menos proceso tengan, ese es más seguro que no tiene IVA. El arroz, por ahí el azúcar, el agua no tiene tampoco. Y cosas así son los que tienen esa ventaja de consumirlo sin IVA. Y luego hay cosas más industriales que no están quizás en la canasta básica, pero que, ahora hacemos el ejemplo, que el televisor, que el radio, que el celular, cosas así que ya vienen importados que se importa con un valor de IVA y se tiene que vender también con otro valor de IVA. Entonces, el impacto mayormente no cae en la familia que consume principalmente la canasta básica. Es aquel que se sale muy fuertemente de la canasta básica, pero al final del día va a terminar pegando. Y lamentablemente estamos viviendo una situación en la economía de una especie de recesión. Es decir, no hay una presión de la gente comprando productos como loca, entonces que haga que los precios suban. Entonces la expectativa de que este aumento del IVA va a causar inflación, en el principio te diría que no, porque no estamos con capacidad los ecuatorianos de tener mucha plata en el bolsillo, todo el mundo con empleo, para poder presionar los precios. Pero en algún momento que la economía empiece a dinamizarse, ahí vamos a sentir ese incremento de precios acumulados. En el arranque no vas a tener un problema inflacionario, quizás un poco más adelante. Economista, también, ya que estamos hablando de alimentos, yo sí me quiero detener para nuestra audiencia que tiene sus negocios de almuerzo diario, donde sí va a estar grabado estos puntos del IVA. Y ahí seguramente nuestra audiencia se debe estar preguntando por qué yo tengo que pagar unos puntos más del IVA si ya es de conocimiento público que ciertos alimentos no van a pagar el IVA. Entonces, ¿qué decirle a su audiencia? Sí, eso también es como complicado, ¿no? Hoy día cuando estás almorzando al paso, estás almorzando y te están dando una factura o no te están dando la factura, ¿no? Entonces, si no te están dando la factura, difícilmente ahí te va a aplicar el IVA, ¿ya? Entonces, es un almuerzo, ¿qué tipo de almuerzo es? Es en un restaurante un poco más sofisticado, entonces sí, ahí sí vas a tener el IVA y vas a incrementar el IVA al producto al 15% y el servicio va a ser el mismo 10%. Correcto. Entonces, uno todavía puede acomodarse y hacer la comparación. Y la gran fuerza que tiene el comprador, el cliente, es decir, si me está subiendo tú el precio, entonces me voy acá al lado que no me lo van a subir. O sea, sí tienes esas opciones para protegerte todavía, porque al final del día el que manda es el consumidor y seguramente hay más de una opción para poder tomar un producto u otro. Actualmente un almuerzo ejecutivo se paga $4.25, pero cuando ya sea el aumento del IVA, ese terminará costando $4.89, casi $5. Afecta a la economía, economista, afecta directamente al bolsillo de las familias. Sí, no sé si en esa multiplicación están solo 3 puntos del IVA o hay un encadenamiento de la producción. Entonces, si ocurriera eso, entonces alguien diría, ¿sabes qué? Me voy a cambiar entonces a otro sitio. Y ahí entonces el que está vendiendo y que siente que ha incrementado el precio y se le está yendo a los clientes, tendrá que ver qué hace, qué fórmula mete en ese producto para que el almuerzo sea un poco más económico y no tener que espantar a los clientes. Es decir, va a haber un proceso de poco a poco de acomodarse. Si la economía estuviera boyante y todo el mundo tuviéramos empleo y no solamente el 30% de la población económicamente activa, como es en la situación actual, correcto, entonces tuviéramos más plata y quizás no nos interesaría mucho si es 4.30 o 4.40 o 4.80, pero en este momento vamos a cuidar seguramente el centavo y la empresa que vende o la señora que vende va a darse cuenta y va a tener que ajustar un poco también su precio. Y mientras nos adecuamos, como usted dice, cómo evitar de pronto pescar a río revuelto, porque tengo en la lista de productos de la canasta básica que no van a sufrir incrementos como las verduras, pero por ejemplo, las verduras acá en la costa las recibimos de la sierra y ahí también está involucrado el combustible, ¿verdad? El trabajo para transportarlo. Entonces, ¿eso puede permitir que se incremente algún valor? Se supone que sí, porque en el precio del diésel o en el precio de la extra viene incorporado un componente de IVA. Podría entonces subirse un poquito el precio final del diésel y el precio final de la gasolina extra.
Pero uno hace el ejemplo siguiente, ¿no? En el tráiler vienen 100 quintales de papa. El incremento pequeño en el diésel va a cada libra de papa, pero es casi imperceptible. Pero entonces al final los productos de la canasta básica sí van a tener un incremento, considerando que como la tengo que transportar, la tengo que trabajar el cultivo, allí se va aumentando, aunque sea centavos, pero va a incrementarse. Claro, no tienen IVA, pero algunos productos podrían sufrir un imperceptible incremento. Pero otra vez, es la demanda la que manda. Si mañana no me interesa que me suba la papa de tanto la libra a tanto un poquito más la libra y la compro, entonces los precios van a subir. Pero si yo digo, le voy a poner menos papa al caldo, entonces quizás la gente diga, no puedo subir el precio libremente, me antojo, porque sé que se me está cayendo la venta. Entonces, ¿qué será ahí, economista? Porque siempre se ha mencionado el tema que por A o B motivo sube la papa, sube la cebolla. Ya hemos nosotros, incluso acá en el programa, Henry nos ha traído la percepción de una ciudadanía que se ve de alguna manera, economista, desprotegida. Aquí el presidente fue sumamente enfático, dijo canasta básica no paga IVA, las medicinas no pagan IVA, transporte público no paga IVA, educación no paga IVA, y ha sido extremadamente enfático. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanía y también qué labor rigurosa le queda a la autoridad para evitar un poco la especulación? Sí, cuando uno dice subida de precios de alimentos, eso ocurre cuando hay escasez. Entonces, en este momento no estamos frente a una escasez de alimentos, hay suficiente alimento. Correcto. Y la escasez también tiene en el otro lado, es la demanda, ¿verdad? Si la gente dice, voy a comprar lo mismo, quizás el precio podría subir imperceptiblemente, ya un centavito por ahí en algún producto. Pero si yo digo, voy a cambiar mi hábito de consumo, en vez de comprar 5 libras de arroz para la quincena, para mi actividad, voy a comprar 4,5. Entonces ahí se va nivelando. Entonces, sí, la ciudadanía debe estar clara a cómo estoy hoy día comprando, cuánto es su gasto de alimentación hoy día, en los meses anteriores, y tratar de ajustarse a lo mismo. Correcto. Y seguramente con la canasta básica y por el IVA, eso no va a sufrir una mayor variación. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con el arriendo, con la medicina, con otros servicios que también son importantes y vital en nuestra economía para el diario vivir? Vamos a tratarlo luego de la pausa, porque el 1 de abril el IVA sube del 12 al 15% en el país. Seguiremos abordando este tema tan importante. Y ahora, otra cosa importante también, nuestros auspiciantes. Y es que descubre las nuevas Dasani con gas de manzana o maracuyá. Prueba estos nuevos sabores con burbujas y disfruta aún más tus comidas. Dasani, bébete la vida. Qué maravilla, chicos. Gracias, Dorita. Seguimos conversando este tema sumamente importante, que es el alza del IVA, con el economista Fausto Ortiz. Economista, directo al punto, ¿qué pasará con los servicios básicos? A ver, esos no deberían sufrir incremento del IVA, ¿no? Luz, agua. No deberían tener incremento del IVA. Por lo tanto, ahí no hay una amenaza de que me va a subir ese producto, ese servicio, y yo no voy a poder pagar este mes la luz, me la van a cortar. Eso no va a ocurrir. Okay. El problema está en productos que se alejan de la canasta básica, televisión por cable, el internet. Claro. Tenemos una tarjeta con información de cuáles son los servicios. Por ejemplo, arriendo, gas, medicinas, consultas médicas, transporte público, transporte escolar, agua y electricidad, también que lo mencionaba Gaby como servicios básicos. Ya, todos estos servicios no tienen grabado un incremento. ¿Por qué? El concepto es primario, alimento básico, digamos, ¿no? Entonces alguien dice, me voy a tomar esta medicina y no la puedo comprar porque los impuestos me están complicando. Entonces eso no ocurre. Entonces la medicina, seguramente mucha parte de la medicina usted no va a encontrar productos con IVA, pero no quiere decir que en la farmacia o en el sitio todo se hace IVA. Pues si mañana va a comprar una crema, otra cuestión, eso de ahí sí va a tener IVA. Depende del producto. Pero mientras más cercano a primario, a básico, a de necesidad
sustancial, ese es el que está exento. En la claqueta no ¿Cómo de estaba la algún- educación, pero es Correcto. importante mencionarlo, ¿no? Correcto. ¿Cómo de alguna manera el transporte público se puede blindar, o nosotros como usuarios, economistas, sabiendo que la gasolina va a subir también el IVA? Entonces, ¿cómo ellos de alguna manera pueden equiparar un poco? Me suben el IVA y no me dejan subir el pasaje. Y si sube el pasaje, sube todo. Sí, el IVA, el transporte hoy día utiliza el diésel, básicamente. Correcto. ¿No? El transporte público. Y el transporte de alimentos básicamente es diésel. En el diésel, hoy día eso está a $1.70. Si usted le sube el 3% del IVA a ese precio, entonces hay una subida pequeña en centavos. Correcto. ¿Verdad? Que se debe distribuir entre todos los pasajeros que están utilizándolo. Y el gobierno encontrará alguna forma, o en el caso del diésel y transporte público particularmente, establecer algún tipo de compensación para el dueño del transporte público, o establecer algún tipo de beneficio para el usuario. Pero no, yo no creo que uno deba esperar incrementos muy importantes en ese campo, ¿no? Algo va a incrementarse, algo va a mejorar, y el tema de seguridad, ¿no? Entonces uno debería decir algo por algo también. Eso tenía que estar claro. No puede ser todo, querer todo y no pagar absolutamente nada. Entonces, Correcto. en ese equilibrio hay que estar trabajando. Con ese Economista, usted ya ha análisis, estado en cartera de Estado frente a la cartera de Finanzas, Economía. ¿Por cuánto tiempo usted prevé que vamos a tener el IVA al 15%? Sí, el IVA es para el tema de la seguridad interna, al menos así se plantea en la ley. Pero el IVA también es para cubrir el déficit fiscal. Y eso preocupa, porque lo que dicen los expertos en el tema es que esa recopilación del IVA va a ir más para pagar a los sueldos atrasados que a la misma guerra que estamos viviendo. Sí, y en el largo plazo va a cubrir el presupuesto del Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces vamos a tener un IVA por mucho tiempo. Políticamente alguien puede decir, y de forma populista, lo voy a bajar un poco, ¿no? Correcto. Pero la economía nuestra necesita el IVA que se quede en 15% por mucho tiempo, independientemente el conflicto termine ojalá muy pronto o nos demore un poco más. Pero en todo caso, el IVA que le permite al Estado tener algo más de recursos para el día a día, pero sobre todo tener una fuente de ingreso adicional que le permita decir a los que le prestan plata al Estado: te puedo prestar plata Baja porque riesgo veo, país un poco, ¿no? Claro, porque veo que tienes más capacidad de pago, el riesgo país ha bajado. Correcto. Y entonces vas a poder pagarme en el futuro mis deudas. con este análisis, Fausto, ¿qué podríamos decir? ¿A qué bolsillo va a afectar o sentir el impacto mayor? ¿Clase social baja, media, alta? Sí, ese es de los temas más sensibles en la economía, ¿no? Dice, mira, de la gente que trabaja, que son 3.300.000 personas aproximadamente los que trabajan en empleo formal, que es el 33% de la población, la mitad de esa población está en $500 para abajo, o sea, es apenas sobre el salario básico. Ya. Y seguramente ellos, gran parte de su consumo se va en la canasta básica. Ya no es que ahí tienen mucho chance de lujo. Entonces, a ese segmento poblacional no le pega tanto el incremento del IVA. ¿A quién le pega más? A la clase media, la típica clase sándwich. Correcto. ¿Verdad? Porque se está luchando para no quedarse en el básico, luchando para subir un poquito más, para comprarse ese carrito, para tener ese espacio en el alquiler y mejorar, o para que el hijo pueda estudiar a otro lado diferente, escuela o universidad. Y ese ahí le va a pegar, ¿verdad? Porque tiene otro tipo de consumo. Y a quien le pega, pero no le impacta, es al sector poblacionalmente más alto, del quizás 3-4% arriba de la población, porque es cierto que le pega el IVA, pero frente a todos sus ingresos no es un golpe tan elevado. Tentativo. Economista, algo que me preocupa a mí es el comercio. El comercio ya ha sido golpeado por la delincuencia, por las vacunaciones, y siguen golpeándolo. Y ahora con esta alza del IVA, a título personal, dentro de mi ignorancia, bajará un poco el consumo por parte de nosotros, porque no alcanzará la plata. ¿Qué le queda al comercio? ¿Qué le depara el comercio en el ámbito financiero? Sí, en el corto plazo, en el momento actual de la economía, que está una economía que viene cayendo en su crecimiento cada vez más, y este año va a ser el más bajo de los últimos 4 en el crecimiento económico. Correcto. Entonces, el comercio también siente esa caída. El crédito siente esa caída, las ventas sienten la caída. Solo el tema de las ventas que tiene que ver con comercio. En el 2020, por la pandemia, las ventas cayeron 20%. El 21 subieron 21%. El 22 subieron 14%. Decías que buena recuperación. Pero el año pasado crecieron 3%. Nada. Nada, ¿verdad? Y este año quizás crezca menos.
Enero, que es el último dato oficial del SRI, las ventas en el 2023 crecieron 10%. Enero de este año cayeron, hay una contracción de 2%. Entonces, el comercio es el que siente el impacto. Y cuando tú dices, van a subir el IVA, la gente puede decir, voy a frenar un poco mi hábito de consumo, hasta evaluar, voy a buscar más en las perchas, voy a hacer esa tarea de inteligencia que hacen las madres de familia. Para estirar el billetito. Para estirar el billete que les queda, ¿no? Bueno, hay que ver. ¿Usted hubiera subido el IVA? ¿Se hubiera estado en su decisión? Hace unos 10 años, seguramente. Ay, no, Dios mío. Gracias, economista. La verdad que nos encantó conversar con usted. Gracias, Gaby, gracias. Gracias, la verdad es que ha sido sumamente importante que nos dé este conocimiento, informarnos todos, aprender y ya estar preparados porque estamos a una semana. El 1 de abril viene el incremento del 12 al 15%, así que hay que estar muy preparados. Economista, gracias, la verdad es que hemos sido ganadores contando con su presencia. Gracias, A Henry. comprar las dólares esta semana, que De se nos una sube vez. el IVA.